Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen Señor y Salvador en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 18. Primera de Corintios 1, 18, y me dice la palabra de manera clara. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, y el título que nosotros tenemos para la mañana de hoy, para el corto tiempo que tenemos en esta mañana, es La palabra de la cruz, parte 1. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en las 2 semanas anteriores. Cuando hablamos de las divisiones en la iglesia, tuvimos la parte 1 con un subtítulo y también tuvimos la parte 2 con otro subtítulo. Entonces, vamos a ver por esta semana la palabra, de la cruz, parte número 1, y como subtítulo tenemos el sublime carácter de la palabra de la cruz. Así que vamos a hablar de qué es, qué significa, qué implica cuando nosotros hablamos de la palabra de la cruz. Y por supuesto, si el Señor nos concede la gracia, podremos ver el sublime carácter, el excelso carácter de esa palabra de la cruz. Repasemos un poco acerca de la ciudad de Corinto. Es necesario volver por un breve tiempo a hablar de esto. No voy a hablar en demasía, pero es necesario recordarles. Corinto era una ciudad supremamente importante en el ámbito comercial. Recuerden ustedes que hablamos de que la ciudad de Corinto, que la región de Corinto, era un istmo. ¿Eso qué es? Es una parte estrecha de tierra que une 2 continentes. ¿Qué cuestiones o qué otros pedazos de tierra unía este trozo estrecho de la región de Corinto? Bueno, unía a la Grecia que nosotros conocemos con la península del Peloponeso. Era muy importante, por allí tenían que pasar las cargas, los ejércitos, etcétera, etcétera, en vez de dar las vueltas o de dar esa gran vuelta por unas montañas escarpadas. Y ellos, dice la historia, cobraban cierto tipo de peaje, entonces se lucraban. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, era una ciudad muy, muy importante. Y dijimos también, queridos hermanos, que era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es una ciudad cosmopolita? Bueno, era una ciudad donde habían personas, digámoslo así, de todas partes del mundo. Recuerden que era una colonia romana. Por lo tanto, es natural concluir que habían ciudadanos romanos. Había gran ejército romano estacionado en esta región. Pero también habían judíos. ¿Judíos de dónde? Bueno, recuerden, judíos que habían sido expulsados de Roma por Claudio, pero judíos también que habían escapado de la gran persecución que se había desatado en la región de Israel, lo que conocemos hoy como Israel. También habían griegos, por supuesto, era su tierra, por así decirlo. Entonces teníamos a todas estas culturas coexistiendo, cohabitando en esta región, y por eso decimos era una ciudad rica culturalmente hablando, o más bien diversa culturalmente hablando. También decimos que, o dijimos, si no estoy equivocado,
que era una ciudad muy importante también desde el punto de vista de unos juegos que se llevaban a cabo. Hoy en día nosotros conocemos los Juegos Olímpicos que vienen de Atenas. Bueno, en aquel entonces habían unos juegos muy supremamente importantes que se llamaban los Juegos del Istmo, ¿cierto? Haciéndole honor o haciendo referencia a esa porción de tierra que unía la Grecia con la península del Peloponeso. Y eran muy importantes estos juegos, unos dicen más importantes que los de Grecia, otros dicen, o de los de Atenas, otros dicen tan importante y otros dicen segundo en importancia. Eso no importa, lo que importa es que se reunían allí de manera regular a celebrar estos juegos. Pero también dijimos que era una ciudad decadente. Era una ciudad pecaminosa, no era una ciudad en caos, porque estaba bajo el control romano y los romanos permitían cualquier tipo de cosas licenciosas, excepto aquellas que promovieran cualquier cuestión que pusiera un desafío para el orden que ellos querían mantener. Entonces, era una ciudad degenerada, claro que era degenerada. ¿Por qué era degenerada? Bueno, recordemos el templo de Afrodita y lo que las sacerdotisas de Afrodita practicaban en este templo. Eran cuestiones horribles y horripilantes bajo todo punto de vista moral. Recordemos también la palabra, vamos a corintianizarnos. Es decir, vamos a degenerarnos, vámonos de farra, vámonos de rumba, como usted lo quiera llamar. Esa era la palabra típica de aquel entonces. Vamos a corintianizarnos, es decir, vamos a Corintios a degenerarnos por completo. Era una ciudad que lo permitía, sin lugar a duda. Era una ciudad griega también, al fin y al cabo. ¿Qué quiero decir cuando digo era una ciudad griega al fin y al cabo? Bueno, era una ciudad donde la sabiduría se medía en términos de la capacidad que tenía una persona para filosofar. No se les olvide, hubo grandes escuelas de pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Entonces, el estándar en aquel entonces era la sabiduría de una persona se tiene que medir en función de su capacidad para filosofar. ¿Qué es filosofar? Es tratar de mirar las cuestiones pertinentes a la vida. Voy a pensar en la vida, voy a pensar en la muerte. Vamos a filosofar quién sostiene el mundo. Eso es filosofar, meditar en estas cuestiones inherentes a la vida de la persona. Entonces decimos que como era una ciudad griega, la sabiduría de las personas se medía en términos de su capacidad para filosofar y de su elocuencia. ¿Qué persona era más apta para hablar en público? ¿Qué persona era más apta para disputar en público con otras escuelas de pensamientos filosóficos? Esos eran los dones, me excusan, esas eran las virtudes. Esas eran las cosas que perseguían los ciudadanos de aquella región. Ellos querían tener estas habilidades, claro. Y entonces, aún desde pequeños, simpatizaban con ciertas escuelas de pensamiento filosófico. Aún desde pequeño, bueno, dicen algunos que estas personas se reunían a menudo en lugares donde escuchaban a personas disertar o hablar acerca de estas cuestiones filosóficas. Y eso es muy importante, mis amados hermanos, porque este es el contexto, o esta es la lupa por el cual vamos a entender la primera carta a los Corintios. ¿Ven? Más adelante vamos a hablar de lenguas, más adelante vamos a hablar de aquellas personas que querían a toda costa hablar en lenguas. Y bueno, fíjense ustedes que una de las características de los habitantes de aquella región era que querían sobresalir en todo. Querían ser los que más hablaban, querían ser los que mejores hablaban, querían ser los que más dones tenían. Entonces vean ustedes la correlación que hay allí entre estas cosas. Por ejemplo, la prueba del partidismo y de la división que hemos considerado, que consideramos en las semanas anteriores, era debido a la tendencia a elogiar la elocuencia humana, y sabemos que Apolos era un gran disertador, Apolos era un gran apologeta, Apolos tenía la gracia del Señor. Nadie va a poner eso en cuestionamiento porque está escrito en la palabra del Señor. Y algunos hermanos dijeron: yo soy de Apolos, prefiero como predica Apolos que como predica Pablo. Y otros dijeron: no, yo prefiero a Pablo. Y eso ya lo vimos en detalle. Pero esa es la cuestión, hermanos. Muchas personas
calificaban a las otras en términos de su capacidad para filosofar o de su capacidad para hablar. Es más, para que este punto quede en claro en todos nosotros, es supremamente importante que recordemos lo que sucedió en Atenas, una ciudad que quedaba, no sé, a 60 kilómetros al occidente de la ciudad de Corinto, no quedaba muy lejos. En el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo, o más bien el narrador, Lucas, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Bueno, no vamos a hablar de esto, pero sí vamos a hablar del Areópago. Es el lugar donde se reunían cierto tipo de jueces, de magistrados que tenían como función principal interpretar ciertas leyes. No tenían un grado de autoridad supremo, pero sí tenían un grado de autoridad, interpretaban ciertas leyes y juzgaban ciertos delitos, como dicen los historiadores, como el robo y los homicidios. Entonces, en este lugar, en el Areópago, se reunían estos magistrados, pero no solamente estrictamente a juzgar o a castigar o a traer un juicio sobre cierto delito, sino que también se reunían para disertar sobre ciertas cuestiones. Era como una corte griega a la que iban personas también entregadas a las diferentes sectas, a las diferentes escuelas de pensamiento filosófico. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, 4 versículos antes, dice: filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Vean, aquí la palabra del Señor nos habla de estas dos escuelas de pensamiento filosóficos en la antigua Grecia, aquí en la Grecia de aquel entonces. ¿Quiénes son los epicúreos? Bueno, era una escuela de pensamiento filosófico que enseñaba que el bien mayor o el único bien en la vida del hombre radica en el placer personal. Todo lo veían en función del placer. El hombre debe vivir en función de satisfacer sus deseos corporales. Esa era la manera como ellos creían que el hombre debía comportarse. Parece que aún entre el pueblo de Dios en estos días, muchos fueran de la corriente de los epicúreos. Es placer, dinero, comodidad y poco servicio y poco sacrificio. Bueno, pero también la Escritura nos habla de los estoicos. Personas cuyo bien o cuyo objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría usando la razón. ¿Ven? ¿La razón es mala? No, la razón es necesaria. Yo estoy razonando con ustedes. Ustedes están razonando en este mismo momento, pero decir, queridos hermanos, que el bien mayor o que el propósito del hombre es alcanzar la sabiduría por medio de la razón, bueno, eso no tiene nombre. De eso no se puede hablar en lo absoluto. Los estoicos en contra de los epicúreos, y solamente les dejo esto para vuestra información, porque es a lo que nos enfrentamos. Los estoicos en contra o en contraste con los epicúreos decían que la razón por la que nosotros estamos aquí era para hacer el bien ajeno. Es decir, suprimamos nuestras necesidades y busquemos el bien ajeno y el bienestar ajeno en los demás. Los otros es, busquemos el bien ajeno para nosotros. La razón del por qué vivimos está para que nosotros satisfagamos nuestros deseos. Entre más lo hagamos, vamos a ser más felices y esa es la razón por la que vivimos. En contraste, los estoicos decían, no, la razón por la que vivimos o por la que vive el hombre es para hacerle el bien al prójimo. Esa es toda la razón. Y también alcanzando la felicidad por medio del razonamiento y del cuestionamiento de todas las cosas. Hermanos, ¿qué pasó cuando el apóstol Pablo les predicó la palabra de la cruz? Bueno, Hechos 17:32, y una vez más estamos en el contexto. Hechos 17:32 nos dice que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso. Les había predicado el evangelio, les había predicado la palabra de la cruz,
Y la respuesta de estas personas que se adherían a estas corrientes filosóficas fue esta: ni me lo digas. Y la de otros fue un poquito más decente, pero igual de despectiva. Ya te oiremos. Para ellos, para quienes estaban desde pequeños entrenados a tener sabiduría de orden carnal y humana, la palabra de la cruz fue una locura. Y fue una locura tan grande que unos lo despreciaron y se burlaron y los escarnecieron, y otros simplemente dijeron: ya te veremos, ya oiremos al respecto de eso. Y ese es el punto, hermanos. La palabra de la cruz, el bendito evangelio, es rechazado por aquellos que piensan en ellos mismos o en los demás sin antes pensar en sí mismos de manera espiritual. La palabra de la cruz, el evangelio, es locura para aquellos que no piensan que hay un Dios en los cielos que juzga a vivos y a muertos. Esta palabra de la cruz, el bendito evangelio, el medio que Dios ha usado para salvar a los suyos, es locura no solamente para los epicúreos, no solamente para los estoicos, sino también quizás para usted, amigo. ¿Cuántas veces has escuchado el evangelio y cuántas veces no has dicho en tu corazón: el evangelio no es para mí? ¿Cuántas veces? No necesitas pertenecer a una escuela filosófica o a otra. La condición es terrible y el punto de Pablo en Corinto es este. Pablo le está diciendo a la iglesia que no debería haber divisiones por lo que él estaba predicando, porque lo que él estaba predicando no tiene que ver nada con la retórica o con las sutilezas de la filosofía griega. Hermanos, cuando los griegos, y esto es importante, muy importante, cuando los griegos se reunían a filosofar y a meditar en unas cosas o en las otras, había una vana palabrería, es decir, había cantidad de palabras y había cantidad de sutilezas. Es la palabra usada en la escritura. Pero no solamente. El apóstol Pablo dice: ¿por qué hay divisiones en la iglesia cuando el mensaje de la cruz no es mío, ni es de Pedro, ni es de Cefas, Pedro, ni es de Apolos? El mensaje de la cruz es el mensaje de Dios mismo. Y ese mensaje de la cruz no es un conjunto de huecas palabras. Es el mensaje de Dios. Y ese mensaje de la cruz no está lleno de cuestiones sutiles, de razonamientos sutiles. Está lleno de la sabiduría de Dios. ¿Cómo sería el choque entre este mensaje divino, sencillo y puro del evangelio, y el complejo maquinar filosófico de los griegos? Claro, ellos decían: eso es una locura. ¿Por qué me están predicando de un hombre que murió como un bandido? ¿Por qué me están predicando de un perdedor? ¿Por qué no me están predicando de un rey? ¿Por qué me están predicando de alguien que fue pobre? Es locura total. Pero en la sabiduría de Dios, a Él le plació, por medio de la proclamación del evangelio, salvar a quienes creen ese mensaje loco. Es increíble. Yo les recuerdo un versículo, mis amados. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y miren, porque uno de los problemas en la iglesia de Colosa era también la filosofía griega. Mirad que nadie, palabras de advertencia del apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y una gran cantidad de palabras, inmensa cantidad de palabras que son huecas, no son de Dios, no tienen sentido, no aportan para nada para el bienestar de tu vida. No tienen la fuerza para regenerarte, para cambiarte, para exhortarte. Pueden invitar a que tú hagas un esfuerzo a cambiar ciertas cosas,
pero ciertamente no tienen el poder que tiene el bendito evangelio, que es palabra de la cruz. Primera de Corintios 1:17 nos dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. El verbo evangelizo, esa es la acción o el verbo predicar el evangelio. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, es decir, no como lo hacen los filósofos griegos. Oh no, queridos hermanos, la predicación del evangelio debe ser como Dios mismo nos lo estipula, nos lo ordena en su palabra. Quiero hablar un poquitico. ¿Era importante el bautismo? ¿Es importante para la persona salva? Por supuesto que sí. Claro, nosotros queremos obedecer a nuestro Señor. Nosotros queremos imitar a nuestro Señor. Bueno, ¿es importante entonces para una persona que ya ha sido salva por la gracia de Dios por medio de la fe? Claro que es importante. Claro que es importante. Pero la pregunta es esencial para salvación? Y la respuesta es no lo es. No, porque entonces el bautismo sería una obra y la Escritura nos dice de que somos salvos por medio de la fe en Cristo, no por medio de las obras, para que nadie termine diciendo es que yo me bauticé y por eso fui salvo. Es que yo descendí a las aguas y por eso fui salvo. Oh no, si es que tú puedes decir yo creí en Cristo y por la gracia de Dios soy salvo, sé tú recordado de que si has creído ha sido porque a Dios le ha placido darte la fe para que creas en su Hijo. Por lo tanto, no tienes nada de qué enorgullecerte cuando digas soy cristiano, pero sí mucho por qué dar gracias a Dios cuando digas soy cristiano. Así que Pablo bautizaba, sí, bautizó a algunos. Pero ¿cuál es el punto, mis amados hermanos? Que los apóstoles habían sido enviados para proclamar el evangelio. Nosotros los pastores somos enviados a proclamar el evangelio y a enseñarles a las personas que guarden, que hagan las cosas que el Señor les ha mandado. Entre ellas, la cena del Señor y el bautismo. Así que nosotros somos llamados a bautizar. El apóstol lo hizo. Ciertamente el día que predicó el apóstol Pedro, 3,000 fueron añadidos a la iglesia, dice, después de que fueron bautizados, después de que habían recibido la palabra y fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia. Y el bautismo es un prerequisito para la adherencia de una persona a la iglesia local. Es algo muy escritural, es algo muy bíblico. Entonces eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 17. Pero Pablo no solamente nos habla de esto, sino que habla también, hermanos queridos, de la manera de su predicación. Dice, no con sabiduría de palabras. Ahora, escuchen esto. ¿Será que la predicación de Pablo no contenía palabras sabias? ¿Será que la predicación de Pablo era una improvisación aquí mística? Oh, yo estoy hablando en el Espíritu y eso hago. Oh, por supuesto que no. Por supuesto que contenía sabias palabras y por supuesto que esas palabras venían inspiradas del Espíritu Santo. Eso nadie lo va a poner en duda, queridos hermanos. Lo que Pablo dice es que su predicación no tenía las palabras de los hombres, ni las filosofías de los hombres, ni la erudición de los hombres a la que los atenienses y los habitantes de Corinto ya estaban acostumbrados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque, hermanos, la predicación no requiere erudición. La predicación del evangelio requiere una total adherencia a la verdad de la Escritura. Si la predicación del evangelio demandase erudición, muy pocos serían salvos. Porque unas veces predicamos de una manera buena, otras veces de una manera mejor, otras veces de una manera excelente y otras veces se nos va las luces a nosotros los predicadores. Charles Spurgeon dice, en muchas ocasiones, estamos hablando del príncipe de los predicadores, salía rápido de su púlpito a llorar a su oficina y a pedir perdón porque no se había expresado, así lo creía él, de la manera apropiada y correcta. ¿Se imaginan ustedes? Estoy hablando del príncipe de los predicadores, hermanos. Así que Pablo dice,
La predicación no es como vosotros, Corintios, estáis acostumbrados a escuchar a los filósofos que hablan muchas cosas, que le dan vueltas al asunto y que nunca terminan por resolver una situación. No, dice el apóstol Pablo, mi predicación fue a ustedes no con la cantidad y la abundancia de palabrerías huecas o de vanas sutilezas. Mi palabra fue a vosotros en el poder del Señor. Hermanos queridos, no vengan porque un hermano está predicando, no vengan porque el pastor está predicando, no dejen de venir cuando el pastor no esté predicando, porque aquí el que hace la obra no es el pastor ni es el hermano, sino el Dios vivo. Y aquí el medio no es el pastor o no es el hermano, sino la palabra del Dios vivo. No nos podemos olvidar de eso, mis amados hermanos. ¿Por qué la predicación entonces? Pablo nos dice, mi prioridad es proclamar la palabra de la cruz. Y la manera como yo proclamo esa palabra de la cruz es no como ustedes, griegos, están acostumbrados, sino como el Señor lo manda. ¿Y por qué así? ¿Y por qué no con abundancia de palabras? ¿Y por qué no con huecas sutilezas? ¿Y por qué no de esta manera? Miren lo que dice el versículo 18, miren el versículo 17. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. El evangelio, hermanos, se proclama de manera sencilla, sin adornos, sin retórica, sin cantidad de palabrerías y sutilezas. El evangelio se declara de la manera como está estipulada en su palabra, con sencillez de corazón y con la plena convicción de que si así se hace, Dios obrará en el corazón de aquellos a quienes Él quiere salvar. El evangelio no es un mensaje de hombres, es el mensaje de Dios y debe ser proclamado de la manera como Dios mismo lo ha hecho. ¿Qué? ¿Dios ha proclamado el evangelio? Oh, ¿no se acuerdan de Cristo? Arrepentíos, dice, y creed en el evangelio. ¿No se acuerdan de las predicaciones del Señor? ¿No se acuerdan de los razonamientos evangelísticos con los fariseos, con los saduceos? Fue Cristo es Cristo quien nos enseña a predicar el evangelio, no con cantidad y abundancia de palabras o retórica, sino de manera sencilla en el poder de Dios. Y del evangelio me habla el siguiente versículo, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, el evangelio es la palabra de la cruz. ¿Por qué Pablo utiliza esta gloriosa frase? Bueno, porque la palabra de la cruz no nos habla de la vida, no nos habla de las cuestiones inherentes a la vida, no nos habla del dolor, no nos habla del placer que supuestamente, según algunos, debemos seguir, no nos habla de la prosperidad como lo hacen muchos. No, la palabra de la cruz nos habla de aquel que subió a la cruz, del Dios omnipotente, del Dios que creó los cielos y la tierra de la nada, y de la manera maravillosa como ese Dios omnipotente, infinito, eterno y omnisciente se despojó de su gloria vistiéndose con harapos de hombre, es decir, con un cuerpo humano. El evangelio nos habla de aquel que subió a la cruz. Oh, le tocó ir a la cruz, el Padre lo obligó a ir a la cruz, no tenía otra opción sino ir a la cruz. No, mis amados, el que subió a la cruz, tenía que ir de manera voluntaria. De eso nos habla el bendito evangelio. La palabra de la cruz nos dice no solamente de aquel que sufrió en la cruz del Calvario la ira de Dios comprimida en un espacio de 6 horas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, amigo?
Si tú eres cristiano, si tú has creído en Cristo, escúchame bien, toda la ira de Dios que debiste haber soportado por toda la eternidad, por miles de miles de miles de miles de billones de trillones de años, toda la ira de Dios fue comprimida en el espacio de 6 horas sobre la persona de Cristo. La palabra de la cruz nos habla del Cristo que murió en la cruz por tus pecados. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso que en la cruz del Calvario nuestro bendito Señor y Salvador haya soportado la ira de Dios para librarnos de la ira de Dios? Para eso, ese mensaje para los griegos era locura, era necedad. Yo te voy a decir qué es locura y qué es necedad. Locura y necedad es que tú rechaces a aquel que murió en la cruz. Eso es locura y necedad. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. Esa palabra de la cruz, queridos amigos y hermanos, no es un mensaje humano. No es un mensaje del hermano que predica, no es un mensaje del pastor A o B. Y cuando algo no es suyo, usted lo cambia. No, no es suyo. Amigo, le doy 200 pesos. Por favor, guárdelos. ¿Usted se los puede gastar? No, no son suyos. Bueno, el mensaje de la cruz es de aquel que murió en la cruz. No es de nosotros que hemos sido beneficiados por la muerte del Dios omnipotente en la cruz. El mensaje de la cruz es de Cristo. Y ni usted ni yo tenemos la potestad de cambiar ni su esencia ni la manera como tiene que ser predicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que le sumemos una palabra, o en el momento en el que le quitemos una palabra, deja de ser el mensaje de Dios y se convierte en una mezcolanza de cosas vanas y no tiene eficacia. Este es el caso de lo que estamos viviendo, hermanos. Que el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz, está siendo mezclado, adulterado y medrado con palabras huecas y sutilezas que no corresponden a la sabiduría de Dios. Lo que estamos viendo en las iglesias, y no quiero ser negativo, solamente quiero ser objetivo, lo que estamos viendo en la inmensa cantidad, la inmensa mayoría de las iglesias, es un supuesto mensaje que lo disfrazan como evangelio, pero que está lleno acerca de vivencias personales, de anécdotas pastorales, que está lleno de todo menos del mensaje del que murió en la cruz. Por lo tanto, no es poder de Dios para salvación. Este mensaje de la cruz es un mensaje divino, hermanos queridos, y por ser divino, ¿cierto? Creo que la palabra la utilizamos muy mal. ¡Ay, tan divino! Tan divino, tan hermoso, tan lindo. Divino es de carácter divino, de Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje divino. No solamente es hermoso, no solamente es lindo, sino que es de Dios, hermanos. Y como es un mensaje divino, no solamente ni usted ni yo lo podemos tocar, sino que es un mensaje inerrante e infalible. La palabra de la cruz, el evangelio de aquel que murió en la cruz del Calvario, para que nosotros por medio de la fe podamos ser reconciliados con el Dios que está airado con el pecador, es un mensaje que no contiene error. Es un mensaje en el que debes confiar y tienes que confiar. Pero es un mensaje, dice, infalible, es decir, todo lo que promete Dios en ese mensaje, como decimos en Colombia, se cumple o se cumple. Inerrante, no tiene error, podemos confiar en él. Infalible, es de certero cumplimiento. Y cuando ese mensaje me dice de que todos aquellos que vienen a Cristo, que abandonan su pecado con dolor en su corazón, y que vienen y creen en el Señor Jesucristo y le abrazan, son
perdonados. No importa lo que hayan hecho, no importa por cuánto tiempo lo hayan hecho, no importa la gravedad de sus faltas, lo que importa es que vengan a Cristo en arrepentimiento y en fe y siempre hallarán perdón. Oh pecador, recuerdo que la palabra de la cruz no tiene error y sus promesas son de ciertísimo cumplimiento. La palabra de la cruz, queridos hermanos, es de carácter inmutable y perfecto. Inmutable, no cambia. ¿Por qué es inmutable el Evangelio? ¿Por qué será? Porque viene de un Dios que no cambia. Y el Dios que nunca cambia solamente nos puede hablar de una manera que no cambie a pesar de que nosotros cambiemos o a pesar de que cuando nosotros pasemos la cultura sea diferente. Hoy vivimos en el mundo de la contextualización del Evangelio, de poner el Evangelio de tal manera que se acomode a las cuestiones de cada cultura. Bueno, ese no es un mensaje que venga del Dios omnipotente, del Dios que es inmutable. El día que nosotros digamos que el Evangelio necesita de un mercado, el día que nosotros digamos que el Evangelio necesita que nosotros le demos una palanquita para que pueda ser aceptado por las personas de cierta denominación o de cierta trasfondo social, en ese momento deja de ser poder de Dios. Bueno, yo les digo algo, mis amados, el Espíritu Santo no depende de nada ni de nadie para aplicar de manera soberana la palabra de la cruz. No, queridos hermanos, es inerrante, es infalible, es inmutable, es perfecto y es suficiente. Es decir, no necesita añadidura alguna, no necesita técnicas humanas, no necesita que usted le ayude con una palabra adornada, necesita que sea proclamado con el esplendor de su sencillez, hermanos. La palabra de la cruz, el Evangelio de nuestro bendito Señor. Y dice, porque la palabra de la cruz, porque el Evangelio es locura a los que se pierden, dice, pero a los que se salvan. Y vuelvo aquí, es decir, a nosotros. Una vez más está hablando de los corintios como personas salvas. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Dunamis Theo. Dunamis, poder. Theo, Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el medio por el que Dios ejerce su omnipotencia en la salvación de los que creen. Piensa en esto, querido amigo. ¿Pudo haber salvado Dios a las personas de cualquier otra manera? Dios es Dios, lo puede hacer. Pero le plació a Dios no hacerlo como el hombre cree. Pero le plació a Dios no hacerlo como el hombre quiere. Pero le plació a Dios hacerlo por medio de algo sencillo como es la proclamación de las verdades del Evangelio. ¿No es muy maravilloso? Entonces imagínense en el choque de este mensaje para los griegos que estaban acostumbrados a la gran elocuencia, a la cantidad de palabras, y viene Pablo con palabras sencillas y les dice, ese es el Evangelio. Pablo, ¿estás loco? Bueno, por medio de ese mensaje que es locura para vosotros, Dios ha traído salvación para miles de millones de personas. Eso es maravilloso, hermanos. La salvación no es como tú quieres, no es de la manera que tú quieras, no es en el medio que tú quieras. La salvación es por medio del Evangelio. Así que el Evangelio es el medio, la palabra de la cruz es el medio por el que Dios ejerce su omnipotencia. Hermanos, me muevo hacia el final. Esa palabra de la cruz, primero, dice, es poder de Dios para unos, eso es lo primero que me dice este versículo. Pero segundo me dice, es locura. Y la palabra en el original griego significa, es cosa absurda, es una absurdidad.
es una tontería. Ustedes se imaginan, eso es lo que dice Pablo aquí. Ese evangelio, esa palabra de la cruz que sale de la boca del predicador, para unos es poder de Dios, pero ¿sabe qué piensan otros en sus corazones? Este man está loco. Este está hablando necedades. Este está hablando cuestiones raras. Bueno, dice el apóstol Pablo, lo que es poder de Dios para unos es locura para otros. Hágase la pregunta, amigo. ¿Para quiénes la palabra de la cruz es algo absurdo? ¿Para quiénes, repito, la palabra de la cruz es algo absurdo? Yo le voy a decir para quiénes. Y quizás usted sea uno de esos, sin importar su edad. Si no ha creído en Cristo, si no ha creído en las palabras del evangelio, si no ha creído en la palabra de la cruz, si no ha puesto su esperanza en el que murió en la cruz, si no ha abrazado las promesas de Dios gracias a aquel que murió en la cruz, yo le voy a decir que lo que es poder de Dios para unos es locura, insensatez, necedad, absurdidad para otros. Pero ¿para quiénes la palabra de la cruz es algo absurdo? Primero, para aquellos que creen absurdamente que no necesitan esa palabra. Oiga bien, para aquellos que creen que no necesitan la palabra. ¿No ha oído usted? En caso de que no lo haya oído, dele gracias al Señor, lo invito, le sugiero, por lo que va a oír a continuación. Si usted es de las personas que cree que la palabra de la cruz es algo absurdo, es algo tonto, es algo necio, la pregunta es, ¿no ha oído usted que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo, querido amigo, es que usted jamás podrá creer en Cristo leyendo a Condorito, leyendo a Memino, leyendo un libro de geografía. La fe viene por el oír y el oír la locura del evangelio. La fe viene por el oír y el oír lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La deuda que saldó en la cruz del Calvario, la justicia que Dios imputó gracias a aquel que murió en la cruz del Calvario, la resurrección de aquel que murió en la cruz del Calvario. La fe viene por el oír esas cuestiones, no viene por el oír reggaetón, no viene por el oír un tipo de música o el otro, no viene por el oír las noticias, viene por el oír y el oír y el oír lo que para ti es locura. Déjame decirte, querido amigo, si tú no has puesto la fe en Cristo, tú eres el loco. Y eres loco, y eres insensato, y eres necio, porque la única manera como puedes venir a Cristo es por medio de ese mensaje al que tú llamas un mensaje loco e insensato. Repito, el loco y el insensato eres tú, que no entiendes tu necesidad. Pero te voy a decir otra cosa, amigo. ¿No has oído? Y esto nos lo dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder, es el dínamos. Esa palabra es una variante. Dínamos, en la que acabamos de considerar, es dunamis, pero se refiere al poder. ¿No has oído que el evangelio es poder de Dios para salvación? ¿No puedes ver la necesidad que tienes del evangelio? Claro que tienes necesidad del evangelio y debes aplicarte a escuchar el evangelio tantas veces como puedas escuchar el evangelio, porque nunca, aún siendo salvo, vas a escuchar el evangelio lo suficiente. ¿Por qué alzo la voz? Porque hablar de estas palabras, hermanos, me pone emotivo, porque no puedo comprender cómo un hijo de Dios no viene a escuchar el evangelio. No lo puedo aún comprender. Es que yo fui salvo por el evangelio. Bueno, nunca vas a tener suficiente del evangelio.
Toma miel hasta que te canses y te vas a hartar de la miel. Toma agua hasta que te canses y le vas a coger fobia al agua. Pero tú, que dices que eres salvo por la gracia del Señor por medio del Evangelio y no escuchas el Evangelio, no te reúnes a escuchar el Evangelio. La conclusión la dejo para ti, amigo y amiga. ¿Para quiénes es la palabra del Señor algo absurdo? ¿Saben para quiénes? Para los que prefieren de manera absurda las palabras humanas por encima de la palabra de Dios. Pero amigos, ¿no es eso lo que estamos viendo en muchas iglesias? Y una vez más, no es con el ánimo de criticar, es con el ánimo de que ustedes puedan ver la situación precaria en la que se encuentran muchas personas que profesan la fe en Cristo y no han escuchado el Evangelio, porque en sus iglesias se habla de todo menos de la locura de la cruz. Se habla de prosperidad, se habla aún de un epicureanismo, se habla aún de lo puedes todo, disfrútalo todo, eres hijo del rey, lo mereces todo, busca lo material, Dios es bueno. ¿Y de la cruz qué? ¿Y de aquel que murió en la cruz qué? No, está Pablo hablando. La palabra de la cruz es necedad, es algo que no tiene sentido. ¿Sí? No lo tuvo para los epicúreos y tampoco lo tienen para aquellos que se reúnen en un templo a no buscar la sabiduría de Dios. Qué gran responsabilidad de los que se paran en un púlpito. Yo no me quiero imaginar si yo tiemblo pensando en las cuentas que he de rendir como pastor de esta iglesia delante del Dios vivo. Me dan hasta ganas de llorar imaginándome cuáles son las cuentas que Dios le pedirá a aquellos que no pastorean su grey predicando el mensaje de la cruz. Hermanos, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, es necedad y es una absurdidad para quienes se creen sabios. Cuán humildes debemos ser. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque si algo he visto muy particular en esta congregación es la humildad que Dios le ha concedido no a uno ni a dos, sino a muchos hermanos en decir: voy a desaprender lo que me enseñaron. No uno ni dos, han sido muchos los hermanos que hoy están aquí sentados y que se han dado a las labores por la gracia del Señor de no creerse sabios. Dice el versículo 19, y esta es la razón por la cual no nos debemos creer sabios en nuestra propia opinión. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pastor, ¿usted nos está mandando a ser brutos? ¿O no? Los estoy exhortando a ser humildes. Los estoy exhortando a escuchar la palabra de la cruz tantas veces como puedan. Los estoy exhortando a ustedes a creer en el mensaje de la cruz, a abrazar al que murió en la cruz y a creer en las promesas que hay gracias a la cruz. La palabra de la cruz, hermanos, el evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene poder en sí mismo. Demos gracias al Señor por este bendito evangelio que no es predicado con adornos y con razonamientos filosóficos adornados y cargados de palabrerías y huecas sutilezas. Demos gracias al Señor y recordemos, es por su gracia que el mensaje de la cruz es predicado desde este púlpito domingo a domingo, aún en medio de la imperfección humana, con palabras sencillas. Así fue la manera como a Dios le agradó, le agrada y le agradará salvar a los pecadores. No toquemos el mensaje que viene de Dios, porque ese mensaje tiene un carácter sublime. Ese carácter sublime, reflejo de un Dios santo, de un Dios que castigó a su Hijo unigénito para darnos vida a nosotros. Hermanos,
Meditemos en el poder del Evangelio. Demos gracias al Señor porque la omnipotencia. Oh, pastor, es que yo soy salvo, pero, ¿cierto? Dios me salvó con un poco de poder. No. Dios te salvó con toda su omnipotencia. Todo el poder infinito del Dios vivo estuvo presente cuando convirtió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Gracias a Dios, amén. Pero gracias a la palabra de la cruz, porque fue la palabra de la cruz el medio que Dios usó para salvarte. Dejemos el mensaje de la cruz intacto y más bien ocupémonos en proclamar ese mensaje de la cruz, porque ese mensaje y solo ese mensaje tiene un carácter sublime que es poder de Dios para salvación.